Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos al Ajicero, una vez más contribuyendo al debate popular. Les habla Carlos Novella en compañía de Miguel Denis y Satia Rengifo. ¿Cómo están muchachos? Saludos. Saludos, Carlos Satia, pero agradecimientos allá en Radio Sanareña, Radio Voces Libertarias, Radio Tamunangue Libre, compañeros de la página web de Aporrea, del sistema comunicacional La Otra Política, construyendo el tejido comunicacional del pueblo en lucha. Saludos amigos y amigas, todos radioescuchas del Ajicero. El día de hoy, vamos a estar tocando un tema tanto coyuntural, tanto que de sus perspectivas se viene reflejando desde hace rato en la dinámica nacional. Los puntos a tocar el día de hoy es lo que se avecina dentro de unas pocas semanas, como es el Congreso del PSUV y todas las posturas que se ha generado antes de este Congreso, que parte de una dinámica bastante pública, como han sido las cartas de Jorge Giordani, Héctor Navarro y Annalisa Osorio. Sí, la semana pasada estábamos comentando, ¿no? En ese programa enmarcado en la crítica, la autocrítica, la importancia, ese documento de Jorge Giordani que, ha servido de incentivo, ha polemizado bastante, ha generado un debate bien interesante sobre todo el trasfondo, todo el contenido de esas expresiones. Comentábamos allí las descalificaciones del presidente Nicolás Maduro y la dirigencia más cercana a él a ese tipo de planteamiento. Descalificaciones entre líneas en todo caso, pero vemos allí cómo se levantan otras voces que tuvieron bastante influencia dentro del gobierno, el gobierno de Chávez, que tienen puestos en la alta dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, como es el caso de Héctor Navarro, también allí expresiones de solidaridad de Annalisa Osorio, que son críticas enmarcadas en dos líneas fundamentales, ¿no? El tema, en primer lugar, lo que es el tema de la corrupción en Cadivi, la famosa lista que hasta ahora, todo el país a la expectativa de esa lista y que paguen los corruptos de ese despilfarro descarado de la nación. Y por otro lado, el otro eje de la crítica es el reconocimiento de influencia de grupos económicos de tendencia proliberal, procapitalista dentro del gobierno nacional. Son como los dos ejes fundamentales allí que hemos identificado. Y todo esto en víspera, ¿no? Como dice Satia, del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que sin duda alguna debe ser un punto de inflexión y de definiciones en pro del curso de este proceso histórico en los próximos meses, en las próximas semanas y en los próximos años. Claro, y el valor que tiene la carta que hace Jorge Giordani, que recibe por nombre Testimonio y Responsabilidad ante la Historia, creo que es un documento que de verdad va a quedar como para la reflexión de muchos de los militantes del PSUV. Yo creo que ha generado mucha controversia y que se haya expuesto de esa manera Héctor Navarro, de hecho, que va a pasar por un tribunal disciplinario por haberse demostrado solidario ante la carta de Giordani, creo que es algo bastante conveniente para seguir creando esa dinámica de crítica que estamos teniendo actualmente. Bueno, y recordemos que Jorge Giordani es el creador del pasado, se puede decir hace unos meses, del modelo de desarrollo económico-social. La economía venezolana, desde que él ha estado presidiendo el Ministerio de Planificación y Desarrollo, ha pasado por más de 5 devaluaciones. Recordemos las del 2004, 2005, 2006 y 2013. Yo creo que eso es un punto bastante que genera inflexión sobre la discusión que vamos a tener el día de hoy. Y otra de las cosas que marca también la tendencia económica política de Giordani es que él siempre se ha mostrado como un férreo defensor del control cambiario. Y algo también para recalcar ahí a nivel económico, que lo suma al debate, en todos los 12 años que Giordani estuvo manejando el indómito lastre económico que hemos tenido hasta los momentos, nunca el gobierno había tenido tantos ingresos y nunca se había endeudado tanto. Yo creo que eso también lo sumo para la reflexión y no tanto para la defensa de Giordani, ¿no? Giordani impulsó más bien un sistema donde
de hecho se ha mantenido con el capitalismo, ¿no? Como modelo económico, pero con un control mucho más fuerte del Estado y con una regulación, es decir, digamos, la renta petrolera, digamos, la dinámica económica venezolana la administraba el Estado. Era como que el Estado no cambiaba el capitalismo, pero lo administraba. De alguna manera, bajo esa perspectiva, influye Jordani, claro, como siendo un modelo burocrático muy tendiente a la corrupción, aunque el mismo Jordani en momentos la denunciaba, pero sin embargo diría yo, más problemas más estructurales, ¿no? Claro, El problema de corrupción. analiza Osorio, de hecho, su Ujú, manera de solidarizarse tanto con Jordán y con Navarro. ujú, Lo primero que hizo fue un tuitazo, ¿no? Y ella hace un llamado a la Asamblea Nacional a que desempolve la ley contra la corrupción y se castiga a los corruptos. Esos son los grandes traidores de la revolución. Cuestión que también denuncia Giordani dentro de su ujú. carta. Yo- Sí, y bueno, con 10.000 críticas que de hecho hasta le hemos hecho de este mismo programa a ese modelo burocrático, podríamos decirle, de desarrollo económico. Lo importante es que se realza, digamos, el papel de la crítica, claro. También es un poco lamentable que si no son grandes personajes lo que hacen la crítica pública, es difícil que la crítica no, sea oída en los grandes medios, pero eso es bueno. el típico faranduleo político, eso es normal. Pero bueno, en fin, lo importante es que la crítica sea importante, sea legitimada, ¿no? Dentro de las bases del proceso revolucionario y que siga dinamizando posturas, posiciones del movimiento popular cada vez más claras y en pro, bueno, de la construcción y de la radicalización del proceso revolucionario. Lo de Jordani es interesante que el Bank of America, claro, dirán ellos, no sé en base a qué posturas, pero bueno, lo catalogan, como decía Satya, como el ala marxista radical. Imagínense entonces cómo será el ala liberal del gobierno, que es la otra, la ala pragmática que se le ha llamado, ¿no? Para seguir con este tema, tenemos ahora una entrevista del compañero Gonzalo Gómez, pero de la corriente Marea Socialista y también del portal Web Aporrea, y también está dentro del marco de delegados, ¿no? Que han sido postulados de la UHC para participar en el Congreso del PSU. Damos el pase al compañero para seguir profundizando la discusión, desarrollando el programa. Adelante, producción. Saludos, Gonzalo. Te estamos llamando del programa El Ajicero Guarura. Sí, ¿qué tal? Gracias por la llamada. Es para conversar y hacerte una entrevista en relación a, bueno, todo este auge de la crítica que ha surgido por lo menos a nivel mediático, ¿no? Con el asunto de las cartas que han realizado los ya ex ministros del gobierno. Y esto acercándose ya a la fecha del Congreso del PSU. Entonces se empieza a ver como una necesidad de que esto se discuta en dicho Congreso. ¿Tú más o menos ves una posibilidad de que eso se pueda dar? ¿Qué papel podría jugar el Congreso, ¿no? En esta coyuntura importante con esos puntos de crítica tan fuertes, tan y concretos, ¿no? Hasta ahora no he visto ninguna señal de que eso vaya a ser incorporado de manera específica en los temas de discusión del Congreso. Yo he venido planteando en algunos artículos que así se haga y que discutamos la coyuntura nacional de manera concreta, es decir, lo que está pasando en estos momentos, cuál es la situación que tenemos, cuáles son las respuestas que está dando el gobierno en todos los terrenos y cuáles son los planteamientos de la militancia, ¿no? Basados en el contacto con el pueblo. En el marco de la discusión de un documento político nacional ideológico, debería abordarse lo planteado en la Carta de Jordani, porque más allá de los señalamientos que le quieran hacer, el problema fundamental es el contenido de la carta, cuáles son las revelaciones que hace allí en ese testimonio y qué implicaciones tiene eso para nosotros. Es decir, no es un problema que se resuelva con llamar a alguien traidor o con decirle izquierdista trasnochado, porque en esa carta, por ejemplo, se plantean algunas cuestiones gruesas, por ejemplo, la denuncia que no fue atendida sobre la pérdida de más de 20.000 millones de dólares del CISME, uno de los sistemas de cambio de divisas, es una cantidad que
equivale a la mitad del ingreso presupuestario petrolero anual, lo que le aporta anualmente el petróleo al presupuesto nacional. Okay. No es cualquier cosita. Esto para algunos países pequeños es algo así como el total de los ingresos que reciben en el transcurso de un año. Eso por una parte. Hay otra cosa que dice la carta de Giordani, que dice que se han establecido unos mecanismos financieros que entiendo pues que han fisurado el control de cambios, que han permitido pues una fuga de divisas extraordinaria y que están llevando a una recaptura de la renta petrolera por parte de capitalistas, realmente a través de mecanismos financieros. Y entonces nosotros vemos cómo, después de haber pasado por un periodo del año pasado en el cual se dijo que se iba a restringir la entrega de dólares a aquellas empresas o a sectores que no demostraran adecuada, correcta utilización, que no demostraran que efectivamente habían hecho las importaciones para las cuales se habían dado esos recursos, que a estas empresas no les iba a seguir llegando ese chorro de manera indiscriminada, pero después entonces el gobierno ha reconocido las deudas y se ha vuelto otra vez a entregar divisas a estos sectores capitalistas, que no estoy discutiendo aquí si en las circunstancias actuales se les deba dar o no dar para traer los productos necesarios o para reactivar la producción. Entonces el problema es que hay un saqueo pues, de la renta nacional en marcha por la vía del petróleo. Una de las cosas fundamentales que habíamos logrado nosotros con Chávez y con la revolución bolivariana había sido el recuperar una porción fundamental de la renta petrolera para su redistribución masificativa y fundamentalmente para la inversión social. Ahora eso se está revirtiendo y la burguesía está volviendo otra vez a tomar la mayor parte de la renta petrolera, que es lo que nos permitiría a su vez sembrar el petróleo, como había dicho Douglas Pietri, para poder promover ese desarrollo endógeno. Entonces esto en el marco de los documentos que se van a discutir en el Congreso debería estar incorporado. Tú no puedes hacer una discusión en abstracto, otra vez una discusión programática sobre lo que dice el programa del partido y los ajustes que se le pudieran hacer al programa. El papel aguanta todo. Tenemos un problema de aplicación, hay que hacer un balance de la aplicación concreta, real, de el programa del partido, del programa de la patria y de los planteamientos contenidos en el golpe de timón de nuestro comandante Chávez, porque eso es lo último que nos deja como parte de su delegado y es aquello por lo cual nosotros votamos, ese compromiso, ¿no? Tomar en cuenta la recomendación, la petición del presidente Chávez de votar por Nicolás Maduro para presidente, está ligado a el hecho de que el ejercicio del gobierno se haga con el pueblo siempre, consultando al pueblo, y está ligado también pues a un conjunto de propuestas para un nuevo ciclo de la revolución. Y puede ser que en lugar de ir a ese nuevo ciclo, que debería ser de aceleración de la transición socialista y de radicalización democrática de la revolución, como lo plantea el propio programa de la patria, vayamos en reversa, ¿no? En el proceso. Y una pregunta para cerrar el tema del Congreso. ¿Cómo se ha venido organizando? Tengo entendido que tú eres parte o candidato a ser delegado. Bueno, fui al proceso de postulaciones y me postuló un número determinado de VT que, según tengo entendido, pues llevado a que yo esté entre los que están en la lista de aspirantes para participar en la elección de los delegados
de Caracas, del Distrito Capital o del municipio Libertador, el próximo 20 de julio. Ahora, el problema que yo veo es que las posibilidades de participación para optar a la delegatura son muy desiguales y hay enormes desventajas para quien no maneje los listados de VT del partido, para quien maneje los calendarios de reuniones, esas unidades de base, también para aquellas personas que no tengan la posibilidad de llegar, como sí lo quieren hacer, los que forman parte pues, del aparato de dirección, además de que está prohibido el poder hacer cualquier tipo de propaganda por parte de los candidatos o hacer reuniones que no estén autorizadas, ¿no? Me parece que tendría que haber mecanismos mucho más abiertos, porque eso está estrictamente controlado y realmente no ayuda. Ahora, la cuestión también es que hay inquietudes, preocupaciones a nivel de base y hay sectores que han quedado relativamente marginados de las estructuras del partido, activistas y luchadores, pero que se mantienen en colectivos, en movimientos, en corrientes, que están participando organizaciones de los trabajadores o de los campesinos o de los sectores populares urbanos o en las estructuras del poder popular, que estas personas quieren manifestarse y van a tratar de manifestar. Volviendo a los puntos de la crítica, ya señalando como tú un momento mencionaste, dos puntos fundamentales, ¿no? En primer lugar, el asunto, bueno, lo que fue la fuga de divisas o la corrupción a través de Cadivi, a través de las empresas de maletín. Y por otro lado, algo también se mencionaba en la carta de Giordani, y bueno, también ha sido ha salido mucho a la luz pública, ha sido muy criticado por varios sectores, que es la influencia de grupos económicos en la gestión de gobierno o en las decisiones que se toman en cuanto al tema económico, ¿no? En base a esto, ¿qué papel puede jugar, digamos, ya lo que es el sujeto del proceso revolucionario, lo que se llama el pueblo bolivariano o el pueblo bolivariano en lucha? El sujeto que nace el 27 de febrero, ahorita en este momento, podría decirse llegadero del proceso revolucionario, ¿qué papel podría jugar? Podría como para seguir adelante en medio de esta coyuntura, ¿no? Y yo veo que el gobierno se encuentra atrapado dentro de lo que vendría a ser como una táctica combinada que viene aplicando la burguesía, que yo le llamo el garrote y la zanahoria. Por una parte la violencia, la guarimba, el terrorismo, las amenazas, las cuestiones del imperialismo, pero por otro, estos otros elementos de guerra económica, de sabotaje, la negociación que hacen los empresarios en las mesas de paz. Y el gobierno va allí a las mesas de paz con los empresarios y ellos llevan los 12 puntos de Lorenzo Mendoza, de alguna manera desempolvan elementos del programa de la MUD. Entonces tenemos que ir con nuestro programa. Y no hay un espacio alternativo equivalente, que incluso debería tener más fuerza, de participación y de consulta con el pueblo, con la diversidad del chavismo, con las organizaciones populares, con ese sujeto social político de la revolución bolivariana. Nosotros estaríamos necesitando entonces como la otra mesa, el otro espacio. De ahí que, bueno, en el caso de Marea Socialista, convocamos una conferencia nacional abierta y invitamos a aquellos sectores que coincidimos o que simpatizan con alguna de las posiciones que hemos expresado, para ver pues, cómo nosotros nos articulamos y tenemos una participación que pueda tener más peso, que pueda tener mayor incidencia frente a unas condiciones que no son favorables. Nosotros necesitaríamos esa otra mesa también del pueblo, ¿verdad? El pueblo se haga sentir y que las medidas que se apliquen no sean las medidas apetecidas por el empresariado y que van, digamos, en contra del trabajo, en contra de los intereses de las clases populares, como de alguna forma podemos decir que viene ocurriendo. Hay un comienzo de un deterioro de los indicadores sociales, incluso se podrían dar datos en este sentido. Sobre el tema de la injerencia extranjera,
Recientemente la firma estadounidense de inversión de capitales, Merrill Lynch, que es filial del Bank of America, que es una empresa de capital financiero internacional, conectada con todo eso que nosotros conocemos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, es decir, absolutamente neoliberal, ha emitido un informe, una serie de comentarios, donde celebra que se reduzca la influencia de lo que ellos llaman el ala marxista radical, ese ala se la atribuyen a Giordani, es su interpretación, ¿no?, en el gobierno venezolano. Y ellos se muestran de acuerdo con las medidas que viene tomando el gobierno. Dicen que las autoridades están tomando las medidas necesarias para estabilizar la macroeconomía del país. Es decir, los neoliberales por excelencia están considerando que eso da mucho que pensar. Bueno, ¿qué podemos pensar, no? Y ellos dicen que hay una fuerte consolidación del control del ala pragmática. El ala pragmática, de acuerdo con lo que señala el informe de Giordani, vendría a ser la asesorada por esos franceses, ¿no?, a los que hace referencia ahí en su testimonio. El problema no es que haya incidencia de asesores extranjeros, porque nosotros además estamos a favor y practicamos el internacionalismo de los pueblos en sus luchas, pero en favor de los intereses del pueblo. Cuando esa asesoría es en función de que se tomen orientaciones y medidas que vayan en contra de los intereses de la clase trabajadora o que nos llevan por otro camino, que nos llevan por el camino que inauguró la revolución bolivariana, entonces ahí es donde están los problemas, ¿no? Claro. Bueno, ellos dicen que el gobierno como viene, aunque está siendo muy lento, va por el camino correcto de los ajustes, que será capaz de avanzar en la corrección del tipo de cambio y en los desequilibrios de la relación de precios. De manera que ellos están aplaudiendo esos ajustes macroeconómicos donde entra la devaluación, ajustes de precios, las medidas para facilitar los dólares a los sectores empresariales, de alguna manera cierta flexibilización en la práctica que se viene dando frente a la ley del trabajo, es decir, está la ley allí, pero las inspectorías del trabajo aprueban despidos o se hacen los locos cuando las empresas atentan contra los trabajadores. Todo esto son signos de que nos están forzando al gobierno a aplicar otra política que no es la que el pueblo esperaba. Bueno, y hay otra cosa que es muy preocupante, porque ellos dicen que hay una mayor disposición por parte de los funcionarios gubernamentales para la participación del sector privado e inversionistas que había en el pasado. Se plantean la posibilidad de que empresas mixtas y otro tipo de alianzas estratégicas con el sector privado se pueda dar para recuperar la producción, entre comillas, en los sectores nacionalizados. Eso se está empezando a ver como una alternativa viable. Es decir, nosotros lo que tenemos es garantizar en el marco de la Revolución Bolivariana que las nacionalizaciones no se conviertan en dejar las empresas en manos de una burocracia corrupta. Por lo tanto, entonces tendríamos que aplicar realmente el control obrero y la participación y la contraloría de los trabajadores y de las comunidades contra la corrupción para garantizar la eficiencia. Pero no podemos dar marcha atrás en algo que ha sido una bandera fundamental de la Revolución Bolivariana, que es manejar nosotros mismos las empresas, las grandes empresas del país, de las industrias básicas, de la industria petrolera. Claro. Y ojalá que el pueblo bolivariano pueda tener más peso sobre las decisiones del gobierno que las opiniones de estos asesores internacionales y de los sectores de las finanzas, del capital financiero internacional. Ok, bueno, gracias por la entrevista, Gonzalo. Muy bien, hasta la vista. Bueno, hemos escuchado a Gonzalo Gómez, él es aspirante a ser parte de los delegados para participar en la discusión del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que se viene.
Es interesante, bueno, estos elementos que hemos comenzado al principio, la identificación en esta dinámica previa al Congreso del partido, del tema de la necesidad precisamente de la transparencia en cuanto a la corrupción y el despilfarro de recursos por parte de Cadivi, a través del sistema de Cadivi y a través del sistema del control cambiario, que le ha permitido, a través de chanchullos, a través de, bueno, los diversos mecanismos que ya hemos conversado en otras ocasiones, que la burguesía nacional siga captando las riquezas petroleras, que son patrimonio de la nación y que son, bueno, extraídas gracias al sudor de los trabajadores y que también además ha permitido el surgimiento de un nuevo grupo de poder no solamente político, sino también un grupo de poder económico que es la burocracia del Estado, que sin lugar a dudas influye, ha influido, dado sus intereses económicos, en las últimas medidas económicas o en esta tendencia a la liberalización de la economía del gobierno de Nicolás Maduro. También es interesante, bueno, eso, la influencia de grupos económicos, anunciándonos medidas económicas cuyos afectados directos serán la gente que pone el trabajo y no los verdaderos responsables de la crisis, que es el capital financiero, el capital especulativo y la burguesía, la llamada burguesía parasitaria. A través de esa proyección para este año, finales de este año, que no es año electoral, y esos preacuerdos para la unificación cambiaria, que indudablemente implicaría en esta economía venezolana el alza portante y desmedida de los precios de la mayoría de los productos importados que nosotros consumimos. Es la crónica de una muerte anunciada que de verdad sería, de aplicarse esa medida, absolutamente desgarradora y saqueadora de los bolsillos de los trabajadores, de esa mercancía que no sube de precio, que es el trabajo. Bueno, y finalmente me parece interesante esa postura de que es necesario, bueno, en estos espacios, en el espacio del Congreso del PSUV, pero en todos los espacios de discusión del movimiento popular, la necesidad de discutir en base a elementos concretos, ¿no? Y construir, desde una perspectiva crítica un programa de lucha en función de superar, bueno, todas estas dificultades que hemos venido atravesando y no trascender esa discusión en abstracto, esa discusión de estatuto, de programas a nivel general, sin aterrizar en la urgencia y, bueno, en el drama que se está viviendo a diario, con todo el peso de lo que es la crisis económica que estamos viviendo. También la propia incomprensión de parte del gobierno, lo que significan las propias expresiones populares, es lo que ha llevado a burocratizar también más el proceso. Por lo menos cuando nosotros hablamos de, lo sumo también ahí a la discusión, la ley de comunas, la ley de consejos comunales, que al final fueron herramientas que sirvieron para el gobierno para armarse más dentro del Estado, pero que al final quedan como libros huecos dentro del movimiento popular, ya, ya que nos sirve para trascender más allá de eso, que es lo que se ha consolidado en los actuales momentos. Por ejemplo, Gonzalo también menciona algo interesante, que es la necesidad de volver al golpe de timón. O sea, en los primeros minutos, él menciona de que ese documento político prácticamente debe ser rediscutido. Algo también que suma él allí era lo que significaba el voto hacia Maduro. El voto hacia Maduro significaba un voto hacia la transformación y consolidación ya del proceso como tal. Y lo que hizo fue un vuelco a la derecha. Y yo creo que esto es lo más deprimente de la actual consolidación de gobierno ahorita, porque lleva quizás a creer de que ya no es posible construcción alguna en conjunto con el gobierno. Lleva a creer de que quizás un planteamiento de izquierda, poderse sentar quizás no a tomarse un café, sino a construir de verdad algún tipo de fórmula política necesaria, se hace prácticamente inviable. Quizás ese gobierno que antes se veía como posiblemente solidario, el paternalismo que se tenía generalmente hacia Chávez, que es algo aún que está dejando su secuela, creo que ese apego que se tenía hacia esa figura está generando un meollo bastante grave que sirve para forjar mejor la construcción de ese tercer sujeto que comentamos anteriormente. No se ve como una alternativa política, no se ve como una alternativa dentro del movimiento social, sino que se ve como una postura hegemónica ante el poder, que no quiere discutir política con el Estado porque se agotó de discutir política con el Estado. Ahora simplemente quiere hacer su política. Ese punto es muy importante y es justamente todo lo que ha sido la base de la estrategia, digamos, podría decirse, del poder popular y que en muchos lugares en Venezuela se ha adelantado mucho. Experiencias, como siempre hemos dicho, a lo mejor aisladas o muy concretas, pero sin embargo muy interesantes y que dan un bagaje importantísimo de experiencia, de conocimiento, de formación para que se vayan reproduciendo.
Hay dos puntos importantes para cerrar lo del punto de la crítica, lo de las cartas y toda esta situación, que era, bueno, ajá, el punto de la lista de Cadivi, ¿no? De todo lo que ha sido la corrupción y despilfarro de la nación a través de las empresas de maletín, de una lista que todavía no aparece, pero cómo también esto generó una nueva forma de acumular riqueza, acumular capital, de acumular dinero a través de la corrupción que fue generando nuevos grupos económicos, nuevos grupos, digamos, de burgueses, ¿no? Desde el Estado. Y eso es lo De- triste, porque la mayoría de sus ministros que están Ujú. actualmente asumiendo el poder, ¿de dónde vienen? Venían de los sectores también más populares del país. ¿Y ahora Ujú. qué pasó? Consiguieron una nueva fórmula para enriquecerse ejerciendo el poder, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, el poder de la burocracia, ¿no? De la administración de recursos y en este caso ya de la acumulación de dinero directamente con la corrupción. Y además tú lo ves, o sea, ya palpablemente ese nuevo grupo realmente no burgueses, que, entre comillas chavistas. O sea, ¿quién compra Globovisión, por ejemplo? ¿O quién está ahorita comprando Televen? Que también era otro escenario mediático que iba saliendo. O sea, que, ¿cuáles son esos nuevos grupos económicos que ya están favoreciendo al gobierno? De Incluso, dónde nacen esas incluso, grandes riquezas? Y el otro punto es la vinculación con los sectores económicos que, bueno, el documento de Bank of America, ¿no? Que ya lo hemos tocado varias veces, bueno, aplaude las decisiones que ha venido tomando el gobierno, pero ya también el anuncio de medidas está muy parecida, que nos recuerda mucho al viejo paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Aumento de las tarifas eléctricas, aumento de los servicios, aumento del transporte, por ejemplo, ya ha anunciado aumento de la gasolina, la unificación cambiaria, que también, o sea, viene mezclada con un mecanismo de liberalización del dólar, es decir, todavía más dólares para esa burguesía, más dólares para la importación, para la burguesía parasitaria. Una estrategia de empezar a producir de la mano con el sector privado, se desplaza totalmente al pueblo como sujeto productivo, empieza a ser reprimido los trabajadores que empiezan a luchar por un salario para poder, digamos, no ser comidos por la inflación. En fin, o sea, toda una situación, cambio, un viraje total a mecanismos totalmente liberales, ¿no? Y donde, además que, o sea, uno lo ve aplaudiendo a los empresarios, bueno, todavía con recelos, ¿no? Pues toda esa politicaría nacional, ¿no? Que todavía, o sea, digamos, asumen como unas peleas más superficiales que otra cosa, pero las cosas estructurales, las cosas de fondo han sido totalmente aplaudidas tanto por los empresarios como la banca internacional, la banca incluso norteamericana, la banca imperialista, podría decir. y que son empresarios que en todo caso igual les ha ido muy bien, Ujú. porque en este proceso político, con Chávez incluso en el poder, nunca se planteó una economía plenamente socialista. O sea, el modelo económico que siempre se ha planteado es el modelo de economía mixta, ¿no? Que le permitió y los reconocía, por supuesto, como actores económicos y por lo cual permanentemente se estimaban, se le inyectaban recursos en dólares para, para la importación y para la inversión productiva. Y que a lo largo de estos años, igual, esta burguesía ha captado importantes riquezas ha captado a través incluso del mismo control cambiario que ha fracasado, al menos el manejo burocrático de ese control cambiario, que ha permitido acumulación importante de riquezas en bancas internacionales de esa burguesía, más de 150.000 millones de dólares en bancos internacionales. Este, una pregunta importante, igual, así como ha habido una nueva burocracia, ¿no? Que se ha enriquecido a costa de los negocios, de los dólares y el Estado, también igual la burguesía tradicional, los grandes banqueros, por ejemplo, Banesco, hoy el presidente de Banesco, Juan Carlos Escoté, creo que está comprando un banco en España, pero es uno de los banqueros más ricos de América Latina. ¿Cómo ha hecho Escoté para enriquecerse tanto? ¿A través de qué facilidades? ¿A través de qué sistema económico? ¿A través de qué mecanismo? Igual el presidente del BOD, ¿no? Igual los grandes banqueros, los grandes empresarios, en muchos casos han afianzado ese monopolio. Incluso en el Producto Interno Bruto Nacional, toda la suma de lo que produce el país, la mayor parte lo sigue contribuyendo hoy en día el capital privado, las empresas privadas. Y de hecho ha crecido en comparación al año 98, que es importante destacar además que las empresas de producción social, que sería como la tercera alternativa en el marco de esa economía mixta junto a las grandes empresas del Estado, apenas representan 1% de lo que es la producción en el marco del Producto Interno Bruto. Un elemento importante también de este momento de dificultad económica, que en la mente quizás de muchas personas están asumiendo estas medidas
como males necesarios, porque está el veneno ese ideológico que el fracaso de este tiempo, el fracaso económico de estos años, hay que recomponerlo de una manera y no nos queda de otra que tomar medidas que libericen más nuestra economía, y que el fracaso del modelo es el fracaso del socialismo, y precisamente el esfuerzo desde el movimiento popular y desde todas las trincheras constructoras, bueno, de conocimientos y de lucha, es desmontar precisamente, bueno, esas nuevas ideas que han Ujú. venido asomándose en el debate, que precisamente aquí no está fracasando el socialismo, lo que está fracasando es ausencia de medidas socialistas, en todo Y además caso. lo que ha fracasado en tal caso es el control del Estado, pero más bien las experiencias donde el pueblo es el que ha tenido mayor control, mayor índice, digamos, de decisión, ¿no? En las decisiones económicas, es donde más bien son experiencias, son las experiencias positivas que han dejado el proceso. O sea, más bien al revés, es el fracaso rotundo del Estado como administración de riqueza, de la burocracia, ¿no? Y de, bueno, de la vieja burguesía parasitaria tradicional venezolana. Y eso expresa, oye, la necesidad de lo dinámico y mirar las cosas de la totalidad. No es solamente, a veces caemos en el tema meramente economicista, meramente, bueno, ese aspecto material, pero sí es importante, que ya una percepción ahí personal y seguramente lo comparten muchas personas, de ese factor ideológico, ¿no? Que el fracaso, lo que ha fracasado el socialismo, lo que ha fracasado es el modelo del marxista radical de Giordani, ¿no? Muy entre comillas, Entre Giordani como comillas. marxista radical en todo caso, y lo que expresa, bueno, es una profunda ignorancia de estos señores de Bank of America en cuanto a conceptos, porque saben contar mucho. Pero es la batalla también ideológica, comunicacional, política que hay que dar y que yo creo que estos espacios radiales, comunicacionales son fundamentales, ¿no? Y por supuesto, en función de lo que estás comentando, Carlos, yo creo que es necesario de una vez por todas ejecutar ese código que se tiene de la necesidad de un mal necesario. No sé cómo se come eso. Y así se plantea entonces cómo se replantea el proceso revolucionario y cómo reencuentra otra vez este punto de unidad, si es que lo logramos encontrar con la diversidad de factores, ¿no? Ese gran punto que era Chávez de unidad como proyecto político, con todas las críticas, etcétera, que 10.000 veces que hemos hecho este programa, sin embargo era bueno, era el punto sobre el cual el proceso se hacía hegemónico en Venezuela, Mira, ganaba elecciones, consolidaba un proyecto político, etcétera. Ahora, ya no estando Chávez y además con una coyuntura económica no tan difícil, con estas decisiones que toma el gobierno, con los intereses económicos que son los que están permeando el gobierno, o sea, el sujeto político, la base del proceso revolucionario, o sea, el pueblo que salió el 27 de febrero, el pueblo que salió el 13 de abril, ¿no? El pueblo que parió el proceso revolucionario tiene que redefinir este punto de unidad digamos, la forma de aplicación del proyecto revolucionario. Y es justo lo que tú decías, Sati, todo cuando hablamos del tercer sujeto como el sujeto que está, bueno, evidentemente que no tiene nada que ver con la vieja burguesía tradicional, pero que tampoco está comprometido ni tiene que ver ni con la burocracia ni con esa burguesía que nace el Estado. Es decir, él es el sujeto popular, es el pueblo pobre que crea su propio poder, que crea su propia dinámica de poder, su propio espacio de poder y obviamente entra en conflicto, ¿no? Se confronta. Se confronta directamente con las viejas cúpulas, las mafias del poder, del Estado, de la burguesía. Y claro, toda esa experiencia comunal de que ha habido en el proceso revolucionario, toda la experiencia de empresa de producción social, de control obrero, de toma de tierras, todas esas experiencias de cambio y de acción profunda, ¿no? Del espacio de poder que se han dado desde las bases. Que bueno, cerrando la idea, el Congreso del PSUV, la verdad, tomando en cuenta lo que decía Gonzalo, dudo mucho que sea un escenario donde realmente se abre la posibilidad de discutirlo, pero tendrá que haber un momento, un punto de encuentro. Y además porque si no, o sea, si no podemos lograr dar un paso adelante en esta coyuntura, muy difícilmente el proceso revolucionario, como proceso evidentemente revolucionario, como proyecto político revolucionario, podrá mantener siendo hegemónico, podrá seguir estando en el poder, ¿no? Lo cual con estos gobernantes, bueno, dudo mucho de que todavía así sea. yo veo muy importante ahí, Miguel, en todo caso, bueno, que es una época igual para hacer balance. En todo caso, desde el movimiento popular, nosotros aquí pretendemos o tratamos, hacemos un esfuerzo de ser un espacio comunicacional de todas esas experiencias de ese tercer sujeto,
Sin embargo, a mí me causa todavía cierta preocupación que creo que no se ha manifestado con el peso necesario ese poder popular, ese tercer sujeto, ¿no? En este momento en nuestras espaldas, como poder popular, como trabajadores, bueno, nos está cayendo una crisis bestial. Y las proyecciones, como comentamos al principio, es que con la unificación cambiaria y las medidas de austeridad que se vienen, predichas por el Bank of America, que seguramente, bueno, seguirán golpeando con mayor fuerza nuestros bolsillos, hasta ahora no ha habido una reacción con el peso suficiente para hacer tambalear a las corrientes politiqueras que en este momento dirigen el Estado. Llámese PSUV, llámese gobierno, llámese Nicolás Maduro, llámese MUC y todas las corrientes de partido abiertamente de derecha. Sí, bueno, nos estamos despidiendo de las I0, pero es importante, Miguel, hacer mención de la situación que se ha venido presentando con el pueblo yucpa y también mencionar lo que fue la marcha en el estado Lara de los trabajadores, brevemente. Sí, bueno, la marcha se dio el 27 de junio en Barquisimeto, se logró realizar, tuvo un saldo positivo, incluso más allá de que a última hora parte de los convocantes de la Federación Bolivariana de Trabajadores se voltearon y empezaron a decir que la marcha estaba convocada por la derecha, por la CTV, por Fede Cámara, empezaron a toda una campaña, digamos, de mentiras, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente tuvo un efecto y varios compañeros que en un momento estaban ganados para la marcha no asistieron, por, bueno, todas las confusiones y todo el boicot que puede surgir de una campaña sucia, ¿no? A más a última hora. Por otro lado, la situación en la Sierra del Perijá vuelven otra vez a atacar tanto sicarios como miembros de los cuerpos del Estado, Ejército, Guardia Nacional, a las comunidades yucpa. Hace una semana, elementos del Ejército asesinaron a un compañero dirigente del pueblo yucpa, a la vez que secuestraron a su hermano y efectuaron, bueno, escenarios de violencia, de tiroteo. Y hace pocos días los sicarios con el permiso de alguna manera Guardia Nacional, pues la Guardia Nacional dejó pasar todas las acciones. Los sicarios metieron en una de las haciendas que tenían los yupa, que estaban produciendo, que están dentro de su territorialidad, atacando igual con armas, hiriendo de bala a los compañeros que estaban por ahí cerca, y desplazando a los yupa de esa zona. Vuelve otra vez a recrudecerse ese problema. Y todavía, bueno, bajo el manto de impunidad absoluta y total, y pareciera un territorio donde bueno, quien el poder real se maneja a través de las mafias, de los sicariatos, de los hacendados. Mantendremos el compromiso de seguir denunciando y hacer todo lo posible, ¿no? Porque hay una resolución positiva para el pueblo yupa a este problema, que, bueno, cada vez está mucho más grave, ¿no? Sí, y enmarcado en lo que estamos conversando ahorita, el tercer sujeto, allá está, ¿no? Un pueblo yucpa en lucha por su tierra, unos trabajadores en el estado Lara tratando de tener iniciativas, bueno, autónomas, independientes, afectados por la situación económica, afectados por la burocracia sindical, afectados por diversas, bueno, circunstancias como trabajadores, pero sin embargo eso, falta la articulación de esas luchas, falta el instrumento político necesario para disputarle de frente al poder igual. Seguiremos allí con el compromiso de seguir comunicando estas luchas de los pueblos a nivel nacional. Bueno, esto fue Las I0, estamos agregando al debate gracias a todas las radios comunitarias. Me despido yo, Carlos Novela, en compañía de Miguel Denis, y te dejo a ti, Satia. A todos los compañeros que deseen mandar su denuncia, su protesta, su crítica, pronunciamiento, nos pueden escribir a través del Facebook, Ajicero Cuarura, y bueno, ahí estaremos canalizando y manteniendo siempre la comunicación libre y militante. Saludos. En este cuarto gris, lleno de intensos recuerdos, en la oscuridad, sé que hoy te tengo para comprender que es momento de crecer y así poder quedarme junto a ti, soledad. Soledad, dame a tu lado un lugar, dime que junto a ti voy a encontrar eso que olvidé ayer en la ruta, soledad. Dime que junto a ti respuestas voy a encontrar. Respuestas a cuentagotas, palabras que solo brotan desde que decidí buscar
buscar dentro de ti eso que falta en mí. Desde hace tiempo burlo la tristeza que llevo clavada dentro. Tu presencia me dice que vale la pena el intento, porque a tu lado comprendí en poco tiempo que las heridas hacen fuerte al sentimiento. Miedos machistas que atrapan mi mente, temor absurdo de junto a ti verme. Voy recordando errores pasados, sé que he hecho daño a lo antes amado. Ayúdame a vivir la vida junto a ti y aprender algo de ti, soledad. Soledad, dame a tu lado un lugar. Dime que junto a ti voy a encontrar eso que olvidé ayer en la ruta soledad. Dime que junto a ti respuestas voy a encontrar. Dicen que soledad es mala, atrapa o quita la vida, pero a mí me ha dado fuerzas cuando no encuentro salida. Ha sido mi compañera igual que una fiel amiga, que me dice las verdades antes que otro me las diga. Corrige mi pensamiento y mide mi capacidad, se rige por lo que siento y sigue en espontaneidad, hasta llegar al fragmento más sutil de mi verdad. Y es justo en ese momento que más amo a soledad. Con soledad reflexiono en madrugada, noche y día, y el compás de un cuaderno me transforma en poesía. A veces quiero estar solo, solo con su compañía, y no estar con tanta gente que habla tanta tontería. Su nombre, su presencia me recuerdan el olor de una hermosa mujer o de una bella flor. Juro que estaré contigo sin ninguna condición, como estuviste conmigo al escribir esta canción. Y aprender a estar contigo, soledad. Y aprender a estar contigo, soledad.